Mediante un avance de peón, las blancas buscan el control central. La posición se mantiene equilibrada. Con un replicar del avance de peón central, las negras mantienen la igualdad. Una respuesta precisa. Con el desarrollo de un caballo hacia el centro, las blancas solidifican la configuración inicial. Mediante el despliegue de un caballo, las negras disputan el centro, manteniendo el equilibrio dinámico. Con el desarrollo del alfil, las blancas preparan una amenaza posicional. El equilibrio es estable. Mediante una maniobra de caballo, las negras alteran el equilibrio. Este movimiento es una leve imprecisión. Tras la captura del caballo, las blancas refuerzan la ligera ventaja obtenida. Un sólido intercambio. Con la recaptura del peón, las negras mantienen la estructura de peones. Una recaptura precisa. Mediante el enroque, las blancas aseguran al rey y preparan la acción central. Un desarrollo estándar. Con un avance de peón, las negras refuerzan el centro. Este movimiento es sólido. Mediante la reposición del alfil, las blancas pierden algo de ventaja. Esta jugada es una leve imprecisión. Tras el movimiento del caballo, las negras cometen un error, aumentando considerablemente la ventaja blanca. Con el avance de la torre, las blancas cometen un error, cediendo parte de la ventaja obtenida. Mediante un avance de peón, las negras cometen una leve imprecisión, permitiendo mantener la presión. Con un avance de peón, las blancas intentan consolidar el control central. Es una leve imprecisión. Mediante el desarrollo del alfil a una diagonal activa, las negras realizan un movimiento sólido. Tras el intercambio de peones en el centro, las blancas mantienen la ventaja con un movimiento sólido. Con el enroque, las negras aseguran al rey. Un movimiento sólido en una posición compleja. Mediante un avance de peón central, las blancas solidifican. La ventaja blanca se mantiene estable. Con un avance de peón, las negras desafían el centro. Una sólida respuesta posicional. Mediante el desarrollo de un caballo, las blancas incrementan la presión. Un movimiento sólido. Con el desarrollo del alfil, las negras cometen un error, otorgando una clara ventaja a las blancas. Mediante el movimiento del caballo, las blancas pierden algo de ventaja. Aún así, mantienen una fuerte superioridad. Tras el movimiento de la dama, las negras cometen un error, aumentando la considerable ventaja blanca. Con la reposición del alfil, las blancas muestran una leve imprecisión, pero la ventaja persiste. Mediante la centralización de una torre, las negras mejoran la coordinación de piezas. Un movimiento sólido. Con la centralización de la dama, las blancas mantienen su clara ventaja. Una colocación sólida. Mediante la reposición de una torre, las negras apoyan la estructura central. Un movimiento sólido. Con la colocación agresiva del alfil, las blancas mantienen la posición dominante. Mediante la retirada del alfil, las negras cometen una leve imprecisión, pero la ventaja se mantiene. Con el movimiento del alfil, las blancas pierden parte de su gran ventaja. Un error táctico. Tras el movimiento del caballo, las negras cometen un error, cediendo mayor dominio a las blancas. Con un avance de peón, las blancas obtienen una leve imprecisión, pero conservan la ventaja. Mediante un avance de peón, las negras refuerzan su estructura. Una defensa sólida. Con la centralización de la dama, las blancas mantienen la superioridad posicional. Un movimiento sólido. Mediante la reposición de la dama, las negras mantienen el status quo. Un movimiento sólido.
Con el movimiento del alfil, las blancas cometen un error, renunciando a parte de su dominio. Tras el movimiento del alfil, las negras cometen un error, fortaleciendo la ya dominante posición blanca. Con el desarrollo del caballo, las blancas muestran una leve imprecisión, pero mantienen un fuerte control. Mediante la maniobra del caballo, las negras realizan una leve imprecisión, sin mejorar la situación. Con la reposición del alfil, las blancas solidifican la ventaja. Una buena jugada posicional. Mediante el movimiento del caballo, las negras cometen un grave error, regalando una ventaja decisiva a las blancas. Con el avance del caballo, las blancas muestran una leve imprecisión, pero la ventaja decisiva persiste. Tras la captura del alfil, las negras cometen un error, cediendo una ventaja material decisiva a las blancas. Con la recaptura, las blancas solidifican la ventaja material decisiva. Una recaptura natural. Mediante la recaptura de un peón, las negras realizan un movimiento sólido en una posición difícil. Con el intercambio de peones, las blancas mantienen la ventaja material decisiva. Un movimiento sólido. Mediante la recaptura, las negras mantienen la igualdad material en ese sector. Un movimiento sólido. Con la centralización de la dama, las blancas maximizan la ventaja decisiva. Un movimiento sólido. Tras el movimiento del caballo, las negras cometen un error, permitiendo a las blancas aumentar su ventaja decisiva. Con la captura de un peón, las blancas solidifican la ventaja material decisiva. Una buena captura. Mediante la reposición del caballo, las negras cometen una leve imprecisión, pero la ventaja material persiste. Con la centralización de la dama, las blancas mantienen la ventaja decisiva. Una maniobra sólida. Mediante el desarrollo del alfil, las negras realizan un movimiento sólido sin alterar la evaluación. Con la activación de la torre, las blancas solidifican la ventaja decisiva. Una fuerte jugada posicional. Mediante el movimiento del rey, las negras mejoran la seguridad del monarca en el final. Un movimiento sólido. Con un avance de peón, las blancas solidifican la ventaja decisiva. Un fuerte impulso posicional. Mediante la centralización de la dama, las negras intentan contestar el dominio blanco. Un movimiento sólido. Con la centralización de la dama, las blancas pierden algo de ventaja. Aún así, mantienen la superioridad decisiva. Mediante la reposición del caballo, las negras mejoran la actividad de sus piezas. Un movimiento sólido. Con el desarrollo del alfil, las blancas solidifican la ventaja decisiva. Una buena colocación. Mediante un avance de peón, las negras cometen una leve imprecisión, sin mejorar la situación material. Con la reposición del alfil, las blancas solidifican la ventaja decisiva. Una jugada estratégica sólida. Tras el movimiento de la torre, las negras cometen un error, permitiendo a las blancas aumentar su abrumadora ventaja. Con un avance de peón, las blancas mantienen la ventaja decisiva. Un sólido impulso de peón. Mediante un avance de peón, las negras cometen un error, aumentando aún más la ventaja aplastante blanca. Tras la captura del caballo, las blancas solidifican la ventaja material decisiva. Una captura crucial. Con la recaptura del alfil, las negras cometen una leve imprecisión, pero el déficit material persiste. Mediante la captura de la torre, las blancas cometen un grave error, cediendo material y reduciendo la ventaja. Tras la recaptura de la torre, las negras cometen un error, sin aprovechar la equivocación de las blancas. Con la captura de la torre,
Las blancas solidifican la ventaja material decisiva. Una buena captura. Mediante la centralización de la torre, las negras intentan activar las piezas restantes. Un movimiento sólido. Con la centralización de la dama, las blancas solidifican la ventaja abrumadora. Una poderosa centralización. Tras el jaque de la dama, las negras cometen un error, permitiendo a las blancas mejorar su posición. Con el movimiento del rey, las blancas cometen un error, reduciendo ligeramente la ventaja, pero aún ganan. Mediante el jaque de la torre, las negras fuerzan a las blancas a una casilla menos óptima. Un movimiento sólido. Con la reposición de la torre, las blancas solidifican la ventaja decisiva. Una retirada estratégica. Mediante el intercambio de torres, las negras simplifican la posición. Un movimiento sólido sin cambiar el resultado. Con la recaptura de la torre, las blancas mantienen la ventaja decisiva. Una recaptura natural. Tras el movimiento de la dama, las negras cometen un grave error, llevando a una ventaja abrumadora para las blancas. Con la centralización de la dama, las blancas solidifican la ventaja abrumadora. Un movimiento fuerte. Mediante el movimiento del alfil, las negras cometen un grave error, permitiendo a las blancas lograr una victoria abrumadora.